Permítanme comenzar con una observación que he hecho a lo largo de décadas de trabajo con el alma humana. La mayoría de ustedes vive en un estado de esclavitud psicológica sin siquiera saberlo. No me refiero a cadenas físicas, sino a algo mucho más sutil y penetrante. Viven constantemente mirando hacia afuera, buscando en los ojos de los demás la confirmación de su propia existencia. Cada decisión que toman, cada palabra que pronuncian, cada gesto que hacen está teñido por esta pregunta silenciosa pero atormentadora. ¿Qué pensarán de mí? Esta pregunta invisible se ha convertido en el titiritero que mueve los hilos de su vida. Y ustedes, mis queridos amigos, son las marionetas que bailan al ritmo de las expectativas ajenas. Cuando observo a las personas en mi consultorio, veo este patrón repetirse una y otra vez. Viene a verme un hombre de 40 años, exitoso en apariencia, con un buen trabajo y una familia respetable. Pero detrás de esa fachada hay un vacío terrible. Me dice que no sabe quién es realmente. Ha pasado toda su vida construyendo una imagen que satisface a su padre, a su jefe, a su esposa, a la sociedad. Ha usado máscaras durante tanto tiempo que ya no recuerda su propio rostro. Esta es la tragedia de la persona moderna. Se ha convertido en un espejo que solo refleja lo que otros quieren ver, perdiendo en el proceso su propia imagen. Y lo más doloroso es que este hombre siente que algo fundamental le falta, pero no puede nombrar qué es. Es como tener hambre sin saber de qué alimento se trata. Esta dependencia del mundo exterior no es accidental ni superficial. Tiene raíces profundas en nuestra psique. Desde que nacemos, aprendemos que nuestra supervivencia depende de ser aceptados por los demás. El bebé que llora y es consolado aprende rápidamente que ciertos comportamientos generan amor y atención, mientras que otros generan rechazo. Este es un aprendizaje necesario para la vida en sociedad, pero algo sale terriblemente mal cuando este mecanismo de adaptación se convierte en el único modo de existir. Lo que debería ser una herramienta útil para navegar el mundo social se transforma en una prisión psicológica. La persona comienza a identificarse completamente con estas máscaras sociales, con lo que yo llamo la persona, y olvida que hay algo más profundo, más auténtico debajo de esa superficie pulida. El problema se agrava porque la sociedad moderna refuerza constantemente esta dependencia. Vivimos en una época donde el valor de una persona parece medirse por su éxito visible, por su estatus social, por cuántos likes recibe en sus fotografías, por cuánta admiración despierta en los demás. Hemos construido una civilización entera sobre la base de la validación externa. Las instituciones, la educación, los medios de comunicación, todos conspiran para mantenerlos mirando hacia afuera, en lugar de hacia adentro. Les enseñan desde niños que deben ser productivos, exitosos, admirados, pero nadie les enseña a preguntarse quiénes son realmente cuando todas esas etiquetas se quitan. Nadie les dice que hay un tesoro enterrado en las profundidades de su propia psique, que vale más que todo el oro del mundo exterior. Y así transcurren los años. Se levantan cada mañana y se ponen el disfraz que la sociedad espera de ustedes. Van al trabajo y representan el papel del empleado eficiente. Llegan a casa y actúan como el esposo perfecto o la esposa ideal. Salen con amigos y muestran la versión de ustedes mismos que genera aprobación. Pero en los momentos de quietud, cuando están solos en la oscuridad de la noche, sienten esa inquietud, esa sensación de falsedad, ese susurro interno que dice que algo no está bien. Algunos intentan acallar esa voz con distracciones constantes, trabajo excesivo, consumo compulsivo, entretenimiento sin fin, sustancias que adormecen la conciencia. Cualquier cosa para no enfrentar esa pregunta terrible que late en el fondo. ¿Quién soy yo realmente cuando nadie me está mirando? Esta desconexión de sí mismo tiene consecuencias devastadoras. Cuando su sentido de identidad depende completamente de factores externos, viven en un estado de ansiedad perpetua. Cualquier crítica se siente como una amenaza existencial. Cualquier cambio en cómo los demás los perciben genera una crisis de identidad. Si pierden su trabajo, sienten que pierden su valor como personas. Si una relación termina, sienten que su mundo se derrumba.
Si alguien los rechaza, experimentan un dolor desproporcionado porque ese rechazo no es solo a su comportamiento, sino a lo que creen que son. Han construido su casa psicológica sobre arena movediza, y cada ola del mundo exterior amenaza con destruirla completamente. Viven en un estado de vigilancia constante, tratando de controlar cómo los demás los perciben. Una batalla que nunca pueden ganar, porque no pueden controlar los pensamientos y sentimientos de otros seres humanos. Déjenme ser claro. No estoy diciendo que las relaciones sociales no importan o que deban volverse ermitaños en una montaña. Lo que estoy señalando es el desequilibrio enfermizo, donde el mundo exterior tiene todo el poder y su mundo interior no tiene ninguno. Están viviendo de afuera hacia adentro, cuando la vida auténtica solo puede fluir de adentro hacia afuera. Mientras su centro de gravedad psicológico permanezca fuera de ustedes, en las opiniones y expectativas de los demás, serán como hojas arrastradas por el viento, sin dirección propia, sin autonomía real. Y lo más trágico es que muchos ni siquiera se dan cuenta de esta situación, porque han vivido así durante tanto tiempo, que les parece normal, natural, la única forma posible de existir. Pero hay otro camino. Y ese camino comienza con un acto de valentía extraordinaria. Voltear la mirada hacia adentro. Comienza cuando se atreven a hacer las preguntas que han estado evitando toda su vida. ¿Quién soy yo más allá de lo que otros piensan de mí? ¿Qué quiero yo? No lo que quieren mis padres, mi pareja, mi sociedad, sino yo verdaderamente. ¿Cuáles son mis valores auténticos? No los que me han enseñado a valorar. Estas preguntas pueden parecer simples, pero créanme, son las más difíciles que un ser humano puede enfrentar, porque requieren que se enfrenten a sí mismos con honestidad brutal, sin las comodidades de la negación o la proyección. Este momento de cuestionamiento profundo generalmente no llega en tiempos de comodidad. La mayoría de las personas que he conocido comienzan esta jornada no porque quieran, sino porque se ven obligadas. Algo en su vida se quiebra de manera tan fundamental que ya no pueden seguir con las máscaras y los juegos. Quizás es una enfermedad grave que los confronta con su mortalidad. Quizás es una pérdida devastadora que destruye la identidad que habían construido. Quizás es simplemente el peso acumulado de años de vivir falsamente, hasta que un día se despiertan y ya no pueden soportar un día más de esa existencia hueca. Lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, yo lo llamo el momento de crisis necesaria que puede convertirse en el punto de partida hacia la individuación, hacia convertirse en lo que realmente son. En mi experiencia, este despertar suele manifestarse primero como sufrimiento intenso. De repente, las viejas fórmulas ya no funcionan. Las estrategias que usaban para ganar aprobación externa ya no les dan satisfacción. Los logros que antes les parecían importantes ahora se sienten vacíos. Las relaciones basadas en máscaras mutuas comienzan a sentirse intolerables. Es como si algo dentro de ustedes se rebelara contra la falsedad, exigiendo autenticidad. Este es el despertar del self, ese centro profundo de su ser que ha estado dormido o ignorado durante años, quizás décadas. Y déjenme advertirles, cuando el self despierta, no pide permiso, no espera el momento conveniente, simplemente irrumpe en la conciencia y demanda ser reconocido, integrado, vivido. Muchas personas en este punto tienen miedo y tratan de retroceder. Intentan regresar a la comodidad de la inconsciencia, a la seguridad de vivir según las expectativas externas. Pero una vez que han visto la verdad, una vez que han sentido ese llamado interior, ya no pueden regresar completamente. Es como tratar de volver a dormir después de haber sido despertado por un ruido fuerte. Pueden cerrar los ojos, pero el sueño ya no es el mismo. Algo ha cambiado irrevocablemente. Están en el umbral de una transformación, y tienen que elegir. Retroceden hacia la falsa seguridad de la vida inconsciente, o avanzan hacia el territorio desconocido pero auténtico del autoconocimiento. Esta es la encrucijada más importante de la vida humana, y nadie puede tomar esa decisión por ustedes. Si eligen avanzar, el primer territorio que deben explorar es quizás el más aterrador. Deben encontrarse con su propia sombra. Ahora, permítanme explicar qué significa esto.
Porque la sombra es uno de los conceptos más malinterpretados de mi trabajo. La sombra no es simplemente las partes malas de ustedes, aunque ciertamente incluye eso. La sombra es todo aquello que han rechazado, negado, reprimido o escondido de sí mismos para ser aceptables ante los ojos del mundo. Es la colección de todas las partes de su personalidad que han tenido que enterrar para poder usar las máscaras sociales que la vida les exigía llevar. Déjenme darles un ejemplo concreto que he visto muchas veces. Imaginen a una mujer que fue criada para ser siempre amable, servicial, nunca hacer olas, siempre poner las necesidades de otros antes que las suyas. Esta mujer aprendió desde niña que expresar enojo era inaceptable, que defender sus propios intereses era egoísta, que decir no era cruel. Entonces, ¿qué pasó con su enojo legítimo, con su capacidad de autoafirmación, con su derecho a establecer límites? No desaparecieron. Simplemente fueron empujados hacia la sombra, ese sótano oscuro de la psique, donde guardamos todo lo que no podemos aceptar conscientemente. Y ahí, en la oscuridad, estas cualidades rechazadas no mueren. De hecho, crecen distorsionadas, volviendo en formas indirectas, ataques pasivo-agresivos, enfermedades psicosomáticas, depresión inexplicable, explosiones irracionales de rabia que la sorprenden tanto a ella como a los demás. Lo que hace que la sombra sea tan poderosa es precisamente que no la reconocemos como nuestra. Proyectamos estos aspectos rechazados en otras personas. La mujer del ejemplo anterior probablemente dirá que odia a las personas egoístas o agresivas, sin darse cuenta de que está odiando en otros las cualidades que no puede aceptar en sí misma. Esta es la cruel ironía de la sombra. Lo que más criticamos en los demás suele ser exactamente lo que más negamos en nosotros mismos. Los defectos que vemos con claridad microscópica en otros son frecuentemente nuestros propios defectos proyectados. Y mientras mantengamos estas proyecciones, mientras sigamos negando nuestra sombra, permanecemos prisioneros no solo de nosotros mismos, sino también del poder que otros ejercen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando alguien toca nuestra sombra no reconocida, cuando alguien activa esas partes rechazadas de nosotros, reaccionamos con una intensidad emocional desproporcionada. Una crítica menor se siente como un ataque devastador. Un comentario casual genera una herida profunda. Una diferencia de opinión se convierte en una batalla existencial. Esto sucede porque esa persona ha tocado inadvertidamente algo que hemos estado trabajando tan duro para negar. Y en ese momento, le damos a esa persona un poder enorme sobre nosotros. Nuestro equilibrio emocional, nuestra paz interior, nuestra sensación de estar bien con nosotros mismos, todo depende ahora de que esa persona no siga tocando esa herida, no siga activando esa sombra. Hemos entregado las llaves de nuestro bienestar psicológico a factores completamente fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo recuperamos ese poder? La respuesta es simultáneamente simple y extraordinariamente difícil. Debemos encontrarnos con nuestra sombra. Debemos voltear hacia esas partes de nosotros mismos que hemos estado evitando, negando, proyectando en otros. Debemos tener el valor de mirar en el espejo y reconocer no solo al santo que queremos ser, sino también al pecador que somos. Debemos aceptar que dentro de nosotros existe no solo bondad, sino también egoísmo, no solo amor, sino también odio, no solo generosidad, sino también avaricia, no solo luz, sino también oscuridad. Y esta aceptación no es una rendición moral, no es decir que está bien actuar según cada impulso oscuro. Es algo mucho más profundo y transformador. Es reconocer la totalidad de lo que somos. Integrar conscientemente tanto la luz como la oscuridad. He visto muchas veces en mi consultorio el momento en que una persona finalmente se encuentra con su sombra. Es un momento de dolor intenso pero también de liberación profunda. Recuerdo a un hombre que vino a verme porque sufría de depresión severa. Durante meses trabajamos juntos, y gradualmente comenzó a reconocer la rabia que había estado reprimiendo desde la infancia. Su padre había sido autoritario y abusivo, pero él nunca se había permitido sentir enojo hacia él,
porque le habían enseñado que honrar a los padres significaba nunca criticarlos, nunca sentir emociones negativas hacia ellos. Esta rabia no expresada se había vuelto hacia adentro, manifestándose como depresión. Cuando finalmente pudo reconocer y expresar ese enojo legítimo, cuando pudo aceptar que sentir rabia hacia quien nos ha lastimado no nos hace malas personas, algo cambió fundamentalmente. No solo su depresión comenzó a aliviarse, sino que también comenzó a recuperar su poder personal. Ya no era tan susceptible a las opiniones de otros porque había integrado una parte crucial de sí mismo. Este proceso de integración de la sombra es doloroso, porque requiere que abandonemos la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Tenemos que soltar la fantasía de ser perfectamente buenos, perfectamente amorosos, perfectamente generosos. Tenemos que aceptar nuestra humanidad completa, con todas sus contradicciones y complejidades, y paradójicamente, es precisamente esta aceptación de nuestra imperfección lo que nos hace más completos, más reales, más libres. Cuando ya no estamos gastando toda nuestra energía psíquica en mantener una imagen perfecta, cuando ya no estamos aterrorizados de que alguien descubra nuestros defectos ocultos, algo maravilloso sucede. El mundo exterior pierde su poder sobre nosotros. Piensen en esto cuidadosamente. ¿Por qué les importa tanto lo que otros piensan de ustedes? Si son honestos, encontrarán que es porque temen que descubran algo que ustedes mismos no quieren ver. Temen que vean su egoísmo, su mezquindad, su cobardía, su envidia, todas esas cualidades que han empujado hacia la sombra. Entonces, viven con este terror constante del descubrimiento, de ser desenmascarados. Pero cuando han hecho el trabajo de encontrarse con su propia sombra, cuando han mirado directamente a esos aspectos rechazados y los han integrado conscientemente, ya no hay nada que temer. Ya conocen sus propias deficiencias mejor que nadie. Ya han hecho las paces con su propia imperfección. Entonces, ¿qué poder puede tener sobre ustedes la opinión o el juicio de otra persona? Este proceso de integración de la sombra es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo que yo llamo individuación. La individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo psicológico único, una unidad separada e indivisible, un todo completo. Es el proceso de convertirse en quien realmente son, no quien sus padres querían que fueran, no quien la sociedad dice que deberían ser, sino quien ustedes, en su esencia más profunda, están destinados a ser. Este no es un viaje para los débiles de corazón, porque requiere que atraviesen territorio desconocido sin mapas, sin garantías, solo con la brújula interna de su propia verdad. Cuando comienzan a integrar su sombra, cuando empiezan a aceptar las partes rechazadas de ustedes mismos, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezan a sentir una sensación de totalidad, de estar completos de una manera que nunca antes experimentaron. Ya no están divididos contra sí mismos. Ya no están gastando energía enorme en mantener ciertas partes de su psique escondidas de la conciencia. Esta energía liberada ahora está disponible para el proceso más importante de sus vidas, el encuentro con el self. Y aquí debo ser muy cuidadoso con mis palabras, porque el self no es el ego, no es la personalidad consciente con la que se identifican habitualmente. El self es algo mucho más grande, más profundo, más misterioso. El self es el centro y la totalidad de su ser. Es el arquetipo de la totalidad, la imagen de Dios dentro de ustedes, si quieren usar lenguaje religioso. Es ese núcleo indestructible de su existencia, que estaba allí antes de que ustedes aprendieran su nombre, antes de que asumieran todas las máscaras sociales, antes de que construyeran la personalidad con la que se identifican. El self es quien realmente son en su esencia más pura y auténtica, y el objetivo de la individuación es establecer una relación consciente con este self, permitir que el ego sirva al self en lugar de tratar de ser el amo de toda la personalidad. Esto puede sonar abstracto, pero déjenme hacerlo más concreto. ¿Han tenido momentos en su vida donde sintieron una certeza profunda sobre algo?
una certeza que no venía de la lógica o del análisis, sino de un lugar mucho más profundo. Momentos donde sabían con cada fibra de su ser que debían tomar cierto camino, hacer cierta elección, incluso si el mundo entero les decía lo contrario. Esos momentos son cuando el self se comunica con la conciencia. Es una voz silenciosa pero inconfundible, una sensación de corrección que no necesita justificación externa. Cuando aprenden a escuchar esta voz, cuando aprenden a confiar en ella más que en todas las voces externas, han dado un paso gigante hacia la libertad psicológica. Pero llegar a este punto requiere atravesar lo que a menudo es un periodo de gran desorientación. Cuando comienzan a soltar las identificaciones externas, cuando ya no son simplemente el doctor, el padre, el hijo exitoso, la esposa perfecta, hay un periodo donde no saben quiénes son. Han soltado las viejas identidades pero aún no han encontrado la nueva. Este es lo que yo llamo el estado de suspensión, y es absolutamente necesario. Es como el capullo de la mariposa, ese periodo donde la oruga se ha disuelto, pero la mariposa aún no ha emergido. Es incómodo, aterrador, pero absolutamente esencial para la transformación. Durante este tiempo, pueden experimentar lo que parece ser una crisis de identidad. Las preguntas que solían tener respuestas fáciles ahora se vuelven profundamente complejas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? No lo que paga mejor o lo que impresiona a otros, sino lo que realmente alimenta mi alma. ¿Qué tipo de relaciones quiero? No las que me dan estatus social o seguridad material, sino las que nutren mi verdadera naturaleza. ¿Cuáles son mis valores reales? No los que heredé sin cuestionarlos, sino los que resuenan con mi verdad más profunda. Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, y la tentación de regresar a las viejas certezas puede ser abrumadora. He visto a muchas personas en este punto retroceder. El miedo a lo desconocido se vuelve demasiado grande, y regresan corriendo a las prisiones familiares de sus viejas identidades. Prefieren la miseria conocida a la incertidumbre del crecimiento. Y no los juzgo por esto, porque el camino de individuación no es para todos. Requiere un tipo especial de valentía, la voluntad de permanecer en la incertidumbre sin colapsar, la capacidad de tolerar no saber quién eres mientras esperas que emerja tu verdadera naturaleza. Pero para aquellos que persisten, para aquellos que se mantienen firmes en esta oscuridad transformadora, algo milagroso eventualmente sucede. Gradualmente, comienzan a experimentar destellos de su verdadera naturaleza. No todo a la vez, sino en momentos, en insights, en sincronicidades significativas. Hacen algo sin pensarlo, y se dan cuenta de que eso es auténticamente ustedes, no una actuación para otros. Sienten una atracción hacia algo que nunca antes consideraron, y reconocen que esta atracción viene del self. Establecen un límite con alguien y, en lugar de sentir culpa, sienten una corrección profunda, un sentido de estar alineados con su verdad. Estos momentos son como piedritas que marcan el camino, señales de que se están moviendo en la dirección correcta. Y a medida que estos momentos se acumulan, a medida que aprenden a reconocer y honrar la voz del self, algo fundamental cambia en su relación con el mundo exterior. Las opiniones de otros comienzan a perder su poder hipnótico sobre ustedes, no porque se vuelvan arrogantes o indiferentes, sino porque ahora tienen un punto de referencia interno más fuerte. Cuando alguien los critica, ya no se derrumban automáticamente. En cambio, pueden preguntarse, ¿esta crítica resuena con mi verdad interior? ¿Hay algo que pueda aprender aquí? Y si no hay nada de valor en la crítica, pueden dejarla ir sin ser heridos profundamente, sin que sacuda los cimientos de su identidad. Esto es profundamente liberador. Imaginen vivir sin ese miedo constante al juicio de otros. Imaginen tomar decisiones basadas en lo que es correcto para ustedes, no en lo que mantendrá contenta a la gente. Imaginen expresar sus opiniones genuinas sin calcular constantemente cómo serán recibidas. Imaginen ser quien realmente son en cada situación, sin cambiar su personalidad dependiendo de quién esté en la habitación. Esta es la libertad que viene de encontrarse a sí mismos, de establecer una relación consciente con el self,
Pero permítanme ser claro sobre algo importante. Esto no significa que se vuelvan ermitaños egoístas que no les importan los demás. De hecho, sucede lo contrario. Cuando ya no necesitan desesperadamente la aprobación de otros, cuando ya no están constantemente tratando de manipular cómo los demás los perciben, pueden finalmente relacionarse con otros de manera genuina. Ya no están usando a las personas para llenar el vacío dentro de ustedes o para confirmar su valor. Pueden amar sin necesidad, pueden dar sin buscar algo a cambio, pueden estar presentes sin agenda oculta. Las relaciones basadas en este tipo de autenticidad son infinitamente más ricas y satisfactorias que las relaciones basadas en necesidades neuróticas mutuas. También comienzan a desarrollar lo que yo llamo autonomía ética. Anteriormente, su sentido de lo correcto e incorrecto venía principalmente de fuera, de lo que la religión enseñaba, de lo que la sociedad aprobaba, de lo que sus padres consideraban moral. Pero cuando se encuentran con el self, desarrollan una brújula moral interna. Esto no significa que tiren por la borda todos los valores sociales. Eso sería simplemente otra forma de inconsciencia. Significa que ahora pueden evaluar conscientemente estos valores, mantener los que resuenan con su verdad interior y rechazar los que no lo hacen. Su moralidad se vuelve auténtica en lugar de convencional, vivida desde adentro en lugar de impuesta desde afuera. Este proceso de individuación también cambia fundamentalmente su relación con el sufrimiento. Anteriormente, cuando el mundo exterior tenía todo el poder sobre ustedes, cada golpe de la vida se sentía como un ataque a su existencia misma. Una pérdida, un fracaso, un rechazo. Cada uno amenazaba con destruirlos porque su sentido de identidad dependía de factores externos que ahora habían cambiado. Pero cuando han encontrado su centro interior, cuando están enraizados en el self, el sufrimiento se transforma. No desaparece. La vida siempre incluirá dolor, pero ya no los destruye. Pueden sostener el dolor sin ser definidos por él. Pueden pasar por pérdidas devastadoras sin perder su sentido de quiénes son. Déjenme compartir un ejemplo de esto. Tuve una paciente que había construido toda su identidad alrededor de ser madre. Sus hijos eran su vida, su propósito, su razón de existir. Cuando crecieron y se fueron de casa, experimentó una crisis profunda. Sentía que su vida había terminado, que ya no tenía propósito. Trabajamos juntos durante este periodo oscuro, y gradualmente comenzó a reconocer que había algo en ella más allá del rol de madre. Comenzó a redescubrir intereses que había abandonado, partes de sí misma que había sacrificado, y lo que es más importante, comenzó a desarrollar una relación con su self más allá de cualquier rol o identidad social. Cuando finalmente emergió de esta crisis, todavía amaba a sus hijos profundamente, pero ya no necesitaba que la necesitaran para sentirse completa. Había encontrado una fuente de significado dentro de sí misma que ninguna circunstancia externa podía quitar. Esta es la promesa de la individuación, no que la vida se vuelva fácil o libre de dolor, sino que desarrollen un centro interior tan fuerte, tan profundamente enraizado en la verdad de quiénes son, que puedan navegar las tormentas de la vida sin ser destruidos por ellas. Es como la diferencia entre un árbol con raíces superficiales, que puede ser arrancado por cualquier viento fuerte, y un árbol con raíces profundas, que puede doblarse con la tormenta, pero permanece firmemente plantado. Cuando están enraizados en el self, el mundo exterior puede sacudirlos, puede desafiarlos, puede causarles dolor, pero ya no puede destruir su sentido fundamental de quiénes son. Ahora bien, habiendo llegado a este punto de comprensión, quiero hablarles sobre cómo se vive prácticamente desde este lugar de autonomía interior. Porque una cosa es entender estos conceptos intelectualmente, y otra muy diferente es vivirlos día a día en el mundo real, con todas sus demandas, presiones y tentaciones de regresar a viejos patrones. La individuación no es un destino que se alcanza, y luego se queda allí cómodamente para siempre. Es un proceso continuo, un compromiso diario de vivir desde su centro auténtico, incluso cuando es difícil, incluso cuando sería más fácil simplemente conformarse, complacer, usar las viejas máscaras. Lo primero que notarán cuando comiencen a vivir desde este lugar más auténtico
es que algunas personas en su vida no estarán contentas con su transformación. Esto puede ser uno de los aspectos más difíciles del proceso de individuación. Las personas que los conocían antes, que estaban acostumbradas a sus viejos patrones, a sus máscaras predecibles, pueden sentirse amenazadas o confundidas por el nuevo ustedes. Algunos pueden intentar activamente empujarlos de regreso a sus viejos roles. Si siempre fueron el complaciente, el que nunca decía no, sus primeros intentos de establecer límites saludables pueden ser recibidos con resistencia o incluso hostilidad. Si siempre fueron el fuerte que nunca mostraba vulnerabilidad, sus primeros intentos de ser emocionalmente honestos pueden hacer que otros se sientan incómodos. Esta resistencia externa es una prueba de su compromiso con su propio proceso de individuación. ¿Regresarán a los viejos patrones para mantener la paz y la aprobación? ¿O se mantendrán firmes en su nueva autenticidad, incluso si eso significa enfrentar desaprobación o pérdida de relaciones? No hay respuesta fácil aquí, porque a veces mantener ciertas relaciones requiere algún grado de adaptación, y la sabiduría está en saber cuándo la adaptación es saludable y cuándo es una traición a su verdadera naturaleza. Lo que puedo decirles es esto: las relaciones que solo pueden existir mientras ustedes usan máscaras y niegan su verdad, no son relaciones verdaderas. Son arreglos de conveniencia mutua, y aunque puedan servir ciertos propósitos prácticos, nunca nutrirán su alma. Por otro lado, cuando viven desde su autenticidad, atraen a personas que resuenan con esa autenticidad. Las relaciones que forman desde este lugar son cualitativamente diferentes. Ya no están basadas en roles complementarios de necesidad neurótica, sino en un reconocimiento genuino de alma a alma. Estas personas no necesitan que ustedes sean algo diferente de lo que son. De hecho, celebran su individualidad porque ellos mismos están en su propio viaje de individuación. Estas son las amistades y relaciones amorosas que realmente alimentan, que apoyan su crecimiento en lugar de exigir su estancamiento. Vivir desde este centro interior también cambia radicalmente su relación con el trabajo y el logro. Anteriormente, probablemente perseguían éxitos que impresionarían a otros, que les darían estatus, que probarían su valor a un mundo que siempre estaba juzgando. Pero cuando han encontrado su valor interior, cuando saben quiénes son independientemente de sus logros externos, el trabajo se transforma. Ya no están trabajando para probar algo a alguien. En cambio, están expresando sus dones únicos, contribuyendo de maneras que son auténticas para ustedes, persiguiendo lo que James Hillman llamaría su daimon, su vocación única en la vida. Esto no necesariamente significa que deban dejar su trabajo actual y convertirse en artistas bohemios, aunque para algunos puede significar eso. Puede significar simplemente traer una nueva actitud a su trabajo actual, hacerlo desde un lugar diferente dentro de ustedes. Un doctor que anteriormente practicaba medicina para complacer a sus padres o para ganar prestigio social, puede descubrir, después de su individuación, que genuinamente ama el trabajo de sanar, pero ahora lo hace desde un lugar de vocación auténtica, en lugar de necesidad neurótica. La misma actividad externa, pero con una calidad interna completamente diferente. O puede significar que reconocen que su trabajo actual es completamente incompatible con quienes realmente son, y entonces tienen el coraje de hacer cambios, incluso cambios radicales, para alinear su vida externa con su verdad interior. He conocido abogados exitosos que se convirtieron en carpinteros, ejecutivos corporativos que se volvieron maestros, personas que abandonaron carreras lucrativas para seguir vocaciones que pagan mucho menos pero alimentan sus almas inmensamente más. Estos cambios requieren coraje tremendo porque generalmente implican sacrificar seguridad, estatus, aprobación social, todo lo que el ego valora. Pero para aquellos que los hacen, el sentido de alineamiento, de finalmente vivir su propia vida en lugar de la vida que otros esperaban de ellos, es invaluable. También deben aprender a navegar lo que yo llamo la tensión entre el individuo y el colectivo. Ustedes no viven en el vacío. Viven en familias, comunidades,
Sociedades que tienen expectativas legítimas. La individuación no significa convertirse en un rebelde sin causa que rechaza todas las normas sociales simplemente por rechazarlas. Eso sería simplemente otra forma de inconsciencia. Una identificación con la sombra en lugar de su integración. La verdadera individuación requiere encontrar el equilibrio delicado entre honrar su verdad individual y cumplir con sus responsabilidades hacia el colectivo. Esto significa que a veces tendrán que hacer cosas que no necesariamente quieren hacer porque son parte de vivir en sociedad. Pagar impuestos, seguir ciertas leyes, cumplir con obligaciones que han asumido conscientemente. Todo esto forma parte de ser un adulto responsable en el mundo. La diferencia es que ahora hacen estas cosas conscientemente, con una comprensión clara de por qué las hacen y de que son elecciones que están haciendo, no compulsiones inconscientes. Y cuando las demandas del colectivo violan fundamentalmente su verdad interior, tienen la claridad y el coraje de decir no, de resistir, incluso si eso tiene consecuencias. La individuación también les da una nueva relación con el tiempo y el envejecimiento. En una cultura obsesionada con la juventud, donde el valor de las personas parece disminuir con cada año que pasan, el proceso de individuación ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Cuando están enraizados en el self, cuando su valor no depende de la apariencia juvenil, el logro ambicioso o la aprobación social, pueden envejecer con gracia y sabiduría. De hecho, la segunda mitad de la vida, que tantos temen, se convierte en el periodo más rico para la individuación. Es el tiempo donde pueden finalmente dejar de vivir según las expectativas de otros y comenzar a vivir desde su verdad más profunda. He observado que las personas que han hecho el trabajo de individuación envejecen de manera fundamentalmente diferente a aquellas que permanecen identificadas con el ego y sus máscaras sociales. Estas últimas a menudo se vuelven amargadas, aterradas de la muerte, aferradas desesperadamente a una juventud que se desvanece. Pero aquellos que han encontrado el self pueden soltar estas cosas con más facilidad. Entienden que la vida es un ciclo completo, que cada etapa tiene su propia belleza y propósito, que hay una sabiduría que solo viene con la edad y la experiencia. Ya no necesitan competir con los jóvenes porque están jugando un juego completamente diferente, uno donde la profundidad del ser importa más que el brillo de la apariencia. Finalmente, quiero hablarles sobre quizás el regalo más profundo de encontrarse a sí mismos, la capacidad de estar solos sin sentirse solitarios. Cuando toda su sensación de valor y significado viene del mundo exterior, de otras personas, están constantemente dependiendo de estímulos externos para sentirse completos. No pueden estar solos con sus propios pensamientos, porque cuando el ruido externo se detiene, se enfrentan con el vacío interior. Entonces llenan cada momento con distracciones, con ruido, con actividad constante, cualquier cosa para evitar ese silencio aterrador donde podrían tener que encontrarse consigo mismos. Pero cuando han hecho el viaje interior, cuando han encontrado el tesoro enterrado en las profundidades de su propia psique, la soledad se transforma en algo completamente diferente. Ya no es un vacío aterrador, sino un espacio rico de conexión con el self. Pueden estar solos sin sentirse aislados porque están en compañía de su propia totalidad. De hecho, necesitan periodos de soledad, no como escape del mundo, sino como tiempo necesario para mantener la conexión con su centro interior. Es en estos momentos de quietud donde pueden escuchar la voz del self con mayor claridad, donde pueden procesar las experiencias de la vida, donde pueden simplemente ser sin tener que actuar o representar ningún papel. Esta capacidad de estar bien consigo mismos tiene un efecto paradójico en sus relaciones. Cuando ya no necesitan desesperadamente a otras personas para llenar un vacío interior, cuando pueden estar bien solos, sus relaciones se vuelven más saludables y satisfactorias. Ya no están apegándose a otros desde un lugar de necesidad vacía, sino conectándose con ellos desde un lugar de plenitud. Pueden dar sin esperar algo a cambio. Pueden amar sin ansiedad de abandono.
pueden estar presentes sin agenda oculta. Este es el amor maduro, el amor que fluye desde la plenitud en lugar del amor neurótico que surge de la carencia. Entonces, mis queridos amigos, déjenme concluir con esto. El viaje de encontrarse a sí mismos no es fácil. Requiere coraje para enfrentar su propia sombra, para atravesar periodos de incertidumbre aterradora, para soltar las identidades y máscaras que han llevado toda su vida, para establecer límites y arriesgarse a la desaprobación, para vivir según su verdad incluso cuando el mundo entero parece estar diciéndoles algo diferente. Pero les prometo esto, no hay nada más importante que puedan hacer en su vida. Todas las riquezas del mundo, todos los logros, toda la aprobación que puedan reunir nunca les darán lo que encontrar su verdadero self les dará. Cuando se encuentran a sí mismos, cuando establecen esa conexión profunda con quien realmente son, algo fundamental cambia. El mundo exterior ya no tiene ese poder aterrador sobre ustedes. Las opiniones de otros, aunque pueden ser consideradas, ya no los controlan. Los altibajos de la fortuna, aunque afectan su vida práctica, ya no determinan su valor o su paz interior. Han encontrado algo que nadie puede quitarles, algo que permanece constante a través de todos los cambios de la vida, su propia verdad esencial, su self, y desde este lugar de integridad interior, pueden finalmente vivir la vida que están destinados a vivir. No la vida que sus padres planearon para ustedes, no la vida que la sociedad dice que deberían vivir, sino su vida única e irrepetible. Pueden expresar sus dones únicos, seguir su vocación particular, amar con autenticidad, crear con libertad, sufrir con dignidad, envejecer con sabiduría, y eventualmente enfrentar la muerte sin terror existencial, porque saben que han vivido su propia vida, que han sido fieles a su propia verdad. Este es el gran trabajo de la vida humana, lo que los alquimistas antiguos llamaban el opus magnum. No es la transformación de plomo en oro literal, sino la transformación de la existencia inconsciente en vida consciente, de la esclavitud psicológica en libertad interior, de la identificación con máscaras en la realización del self. Y cuando suficientes individuos hacen este trabajo, cuando suficientes personas se atreven a encontrarse a sí mismas, algo cambia no solo en sus vidas individuales, sino en la conciencia colectiva misma, porque el mundo no cambia a través de revoluciones externas solamente, sino a través de la transformación interior de individuos que tienen el coraje de convertirse en quienes realmente son. Entonces los invito, los animo, los desafío, comiencen este viaje, voltéense hacia adentro. Háganse las preguntas difíciles. Encuentren su sombra y hagan las paces con ella. Escuchen la voz del self que habla en sus momentos de quietud. Tengan el coraje de vivir su verdad incluso cuando es difícil. Y descubran por ustedes mismos esta verdad transformadora. Cuando se encuentran a sí mismos, cuando están enraizados en su propia verdad esencial, el mundo exterior pierde su poder sobre ustedes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ustedes han cambiado fundamentalmente. Y ese cambio hace toda la diferencia.